Muy bien, en primer lugar yo quiero agradecerles por la invitación. Siempre es un gusto estar con los amigos bolivianos. Mi intervención quiere básicamente ubicar qué es lo que significa y sobre todo cómo logró la derecha recuperar el poder y ganar las elecciones en las últimas contiendas de este mes. Básicamente en tres aspectos, ¿no? Por un lado, el proceso histórico que llevó a esta situación. Segundo, caracterizar a Creo, que es el partido que gana, y ubicaron algunos de los factores que permitieron el éxito de esta agrupación política. Creo que para todos es conocido que durante 10 años hubo el proceso de la Revolución Ciudadana, desde el 2007 al 2017. Logró la Revolución Ciudadana impulsar un proyecto de nacionalista, reformista, redistribuidor, básicamente centrado en el Estado, ¿no es cierto?, que logró controlar a las élites empresariales, básicamente a nivel del control impositivo, del control a los bancos, del control a los monopolios, la relación con los grupos transnacionales, etcétera, ¿no? Este proceso, digamos, tuvo la ventaja de lograr debilitar a las élites y mantuvieron, ya había venido de una crisis desde el siglo pasado, prácticamente hasta el 2015, una crisis en la cual la derecha, digamos, se mantuvo dividida con grupos regionales, con tensiones entre los grupos políticos, entre los grupos empresariales, etcétera, ¿no? Este proceso, sin embargo, culmina en el 2014. En el 2014 se produce una situación que implica la crisis de los commodities, la crisis del petróleo, que ya se había mencionado por parte de Anaí, que, digamos, debilita el proyecto de la Revolución Ciudadana. Pero además de que lo debilita desde el punto de vista económico, también debilita la actoría del Estado en lo que significa el modelo de desarrollo que se había señalado, este modelo básicamente de ampliación del consumo, pero también de fortalecimiento de las exportaciones y de la producción de los recursos naturales y de la minería. Este modelo que impulsaba Rafael Correa, digamos, comienza a debilitarse desde el punto de vista económico, y eso implica que hay una serie de sectores, especialmente sectores medios, que comienzan a abandonar el bloque de la Revolución Ciudadana. Por otro lado, los grupos empresariales y los grupos de derecha tienen un espacio de acción mejor para poder activarse y logran un triunfo electoral en el 2014 en las elecciones seccionales en 20 ciudades del país. Ganan varias ciudades importantes, ¿no es cierto? Este es el segundo elemento, además de la crisis económica, el triunfo electoral, pero además hay un tercer elemento, y es que los sectores empresariales y los sectores de derecha toman la ofensiva desde el punto de vista ideológico, es decir, una construcción de un proyecto básicamente de defensa de las instituciones democráticas contra el autoritarismo de Correa y contra la corrupción. Este fue el discurso fundamental de las libertades democráticas que se impulsó especialmente cuando se discutía el tema de la ley de comunicación, cuando se discutía la reelección indefinida de parte de Rafael Correa, ante el temor de que se pueda continuar después de los 10 años, pero además fue e implicó un problema que tuvieron en parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, que fue llevar adelante un proyecto de ley de impuestos a la plusvalía y las herencias, que le permitió a la derecha ganar las calles en contra de este proyecto, que era un proyecto básicamente redistribuidor, pero que fue muy mal manejado por parte del gobierno, y que además implicó que muchos sectores de la población estuvieron en contra, precisamente porque era ley para incidir en el tema de las herencias. Ustedes saben, este es un país de pequeña propiedad, y el tener la herencia y el patrimonio familiar para un sector popular inclusive es muy importante. Entonces la derecha logró tener un eco en los sectores populares, y esto les permitió retomar, digamos así,
una iniciativa desde el punto de vista contrahegemónico. En todo este proceso no estoy hablando de los sectores populares y de los movimientos sociales, que esto es otro tema importante, pero logra la derecha, digamos, pasar de ser un partido prácticamente empresarial, creo, y estaba fundado por Guillermo Lasso, que es un banquero, dueño del más importante banco, o el segundo banco más importante, y que había construido un partido prácticamente empresarial a base precisamente de sus funcionarios y de las oficinas que tiene el Banco de Guayaquil en las distintas ciudades, ¿no es cierto? Pasa de ser un partido empresarial a un partido que ya logra un nivel de articulación con algunos sectores, por ejemplo, militares, con grupos indígenas, con sectores de clase media, con sectores de la izquierda. Amplía, digamos, su base, pero en el 2017 no logra triunfar, y quien triunfa es precisamente Lenín Moreno, que fue el candidato puesto por el Partido de la Revolución Ciudadana, por Alianza País. Sin embargo, ¿no es cierto?, una vez asumido el poder por parte de Lenín Moreno, que gana, la derecha se lanza, digamos, a una acusación de fraude electoral, moviliza a la población, rodea el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, se consolida el gobierno de Lenín Moreno. Pero la derecha tiene otro mecanismo, y es el mecanismo de cooptar, ¿no es cierto?, a Lenín Moreno. A pocos meses de haber llegado al poder, la derecha ya estaba, digamos, en tratamientos conjuntamente con la embajada americana. Acuérdense ustedes que Julian Assange estaba en la embajada de Ecuador en Londres. Precisamente Lenin negocia con los enviados de Trump y logran, digamos así, la oferta de devolver a Assange a los Estados Unidos. Eso abre un proceso de relación que se da entre la derecha, el gobierno y la embajada americana, ¿no es cierto? Durante el 2018, 17 y 18, el gobierno impulsa un juicio de corrupción. Glass, el vicepresidente de Correa, va preso, y en el 2018 impulsan una consulta popular, ¿no es cierto?, que es para reorganizar a través del Consejo de Participación las instituciones de control. Es decir, la derecha logra cooptar también todas las instituciones como la Fiscalía, la Contraloría, etcétera, ¿no es cierto?, la Corte de Justicia, y logran, digamos, ir centralizando el poder del Estado. A eso se suma el hecho de que en la frontera, por los acuerdos de paz, hay toda una serie de fenómenos de vulnerabilidad de nuestra frontera con Colombia, y aparece un personaje que se llama Huacho, que es un líder paramilitar, ¿no es cierto?, que asesina a 3 periodistas. Esto conmueve al país, y el gabinete, el presidente, digamos, aprovecha esta situación para reformular su gabinete, donde habían algunos personajes del gobierno anterior, pero allí logran ya entrar directamente los sectores empresariales a cogobernar, igual que los partidos de derecha, Partido Social Cristiano, que tiene el control del Guayas, Creo, etcétera. Entonces hay un cogobierno, ¿no es cierto?, que impulsa un plan económico, además de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con la maquinaria del Estado, esto les permite además hacer una persecución al expresidente Correa y a su entorno, ¿no es cierto? Con esta maquinaria mediática y judicial logran poner, digamos, a todo el proceso de la Revolución Ciudadana, dividen al partido, y por otro lado logran poner a la defensiva a todo el sector de la Revolución Ciudadana, impulsan su proyecto económico. Ese proyecto económico implica, entre otras cosas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, implica el decreto 883, por el cual se aumentan los combustibles. Si se acuerdan ustedes, en el 2019 se produce un paro, ¿no es cierto?, el paro de octubre, que fue primero protagonizado por los choferes, pero que después entran los movimientos indígenas y logran paralizar el país. Esta parecía una derrota, ¿no es cierto?, del gobierno, una derrota bastante definitiva del gobierno, pero viene la pandemia, y la pandemia les permite establecer algo que ya se había visto en el paro de octubre, un régimen absolutamente represivo, un estado de excepción, es decir,
prácticamente un régimen autoritario, ¿no es cierto?, y priorizar la austeridad fiscal y el pago de la deuda externa sobre el tema de la salud. Es decir, sobre el problema del COVID, el gobierno no hizo absolutamente nada. Dejó, digamos, que el COVID se extienda en el país. Impulsaron una serie de leyes a través del Parlamento al control, digamos, del estado de excepción del Estado y por parte de la economía, ¿no es cierto?, con recortes presupuestarios, flexibilización laboral, pago de la deuda externa, prácticamente desarmaron el Estado social que se había construido desde el 2007 al 2017 por parte de la Revolución Ciudadana. Esto les permitió, ¿no es cierto?, llegar al 2021 con una coalición mucho más fuerte, es decir, Guillermo Lasso de alguna manera logró articular, ¿no es cierto?, por un lado a las Fuerzas Armadas que se habían inclinado hacia la derecha por este asunto de la dirección prácticamente del Ministerio de Defensa por parte de un militar formado en la Escuela de Panamá de la Seguridad Nacional, los medios de comunicación, ¿no es cierto?, las cámaras empresariales y los partidos de derecha, pero además acercando a una serie de sectores, tanto indígenas como sectores medios y de la socialdemocracia, y aunque perdieron las elecciones en la primera vuelta, ganaron en la segunda vuelta, además con una estrategia que fue dirigida por Jaime Durán bastante hábilmente, ¿no? Alianza País no logró renovar su discurso, no logró ampliar, ¿no es cierto?, el discurso de la década ganada, que era, digamos, el voto duro del correísmo, que logró más o menos el 32% en la primera vuelta, no logró ampliarse y ser suficiente para ganar las elecciones en la segunda vuelta, logrando un 47% frente a 52, 53 que había logrado Guillermo Lasso. En síntesis, lo que tenemos nosotros es un partido empresarial formado en el 2013 por este banquero, con los grupos monopólicos más importantes del país. Tenemos una ampliación de su base en el 2017, en el cual logra una presencia de medios de comunicación, redes de comunicación, ONGs que también están cooptadas por parte de este grupo empresarial, ¿no es cierto?, para llegar en el 2021 ya con una estrategia de articulación social y territorial que logra, ¿no es cierto?, una cohesión de la clase dominante y una importante presencia en algunos otros sectores medios y populares. ¿Cuáles son los factores finalmente de poder que podríamos sintetizar? En primer lugar, la crisis económica fue un factor importante que golpeó la bonanza económica de la Revolución Ciudadana y que hizo que el bloque de la Revolución Ciudadana se debilite. Frente a eso, una coalición empresarial muy importante, centrada en los grupos monopólicos, en los grupos bancarios, en los grupos que tienen intereses en el petróleo, que tienen intereses en la minería, que tienen intereses en la agroindustria, ¿no es cierto?, que luego se fue ampliando hacia la sociedad civil, que se fue ampliando hacia los sectores urbanos, y digamos un discurso de defensa de las libertades y la democracia contra el autoritarismo que se fue consolidando, digamos, como una bandera contrahegemónica para enfrentar el discurso nacionalista y reformista de la Revolución Ciudadana. Además, un discurso que tiene guiños hacia los sectores populares, porque debo decir que los sectores sindicales, sectores indígenas estuvieron de alguna manera maltratados por parte de este proyecto estatista de parte de la Revolución Ciudadana, y algunos de ellos se sumaron a la camioneta, como se dice acá, a la camioneta de la derecha. Entonces había guiños a los sectores ambientalistas, guiños al sector feminista, guiños a los indígenas, que les permitió consolidar un discurso democrático de defensa de las libertades contra la corrupción. Aquí es muy importante una cosa: obviamente todo esto se produce en medio de un relato del miedo, ¿no? Esto es un elemento, un discurso moral contra la corrupción, pero también el relato contra el miedo a la desdolarización, el miedo a que vuelvan, ¿no es cierto?, los corruptos que van a llevarse el país. Este discurso hegemónico de defensa de la democracia tiene este otro lado, que es el miedo, que también fue además promovido por medio de la pandemia,
No hay que olvidar además que los sectores de derecha siempre mantuvieron el control del bastión político en Guayaquil. O sea, el bastión de Guayaquil siempre se mantuvo durante estos 20 años en manos de la derecha, y eso les permitió además ir creciendo hacia las capitales y hacia el resto del país con un aparato organizativo, como les digo, en el cual estaba como centro el aparato empresarial del banquero, pero también una relación con otros sectores políticos. Y por otro lado, el aparato estatal, con Lenín Moreno, que les permitió desmantelar el Estado desarrollista y, digamos, con el lawfare y con toda la maquinaria judicial, desplazar a Correa y, digamos, enquistar en el aparato del Estado con Lenín Moreno y la derecha en cogobierno, con apoyo parlamentario, con apoyo a la gobernabilidad que tuvo Lenín Moreno. Y obviamente todo esto con apoyo internacional. Es decir, ha estado presente aquí Duque, ha estado presente Trump, ha estado presente Piñera, ha estado presente, digamos, la OEA. Ha habido todo un manejo del Estado norteamericano de apoyo. De hecho, tanto en la Cancillería como en las Fuerzas Armadas, como el apoyo a través de las ONGs, la Embajada Americana ha estado presente en este proceso de derrocamiento, digamos, del Estado social y de la Revolución Ciudadana, y por otro lado de constitución de esta clase dominante que está cohesionada y que está representada ahora en la figura de Guillermo Lazo. Muchas gracias.